Saludos cordiales. Hoy en este encuentro trataremos sobre el problema en el capítulo 1, lo que nos puede dar una idea de cómo realizar el árbol del problema. Cuando nos iniciamos en el mundo de la investigación, debemos de plantearnos una serie de interrogantes que nos va a permitir poder indagar qué queremos trabajar a lo largo de nuestra investigación. Esas series de preguntas y las respuestas nos van a orientar en el proceso de una forma organizada, definida. Una de las primeras interrogantes que todo investigador debe de realizar es el qué, ¿verdad? ¿Qué actividad voy a desarrollar o qué labor voy a realizar? Y ante esta pregunta, que es precisa para la concepción de la investigación, va a ayudar al investigador a que realmente busque el tema, vea cuál es el problema, la necesidad o el fenómeno que quiere estudiar y lo va a clarificar según las diferencias entre la actividad humana y la labor investigativa. La siguiente interrogante entonces es ¿quién? Y esta interrogante está referida a las personas que estarán involucradas en la actividad investigativa, desde todo punto de vista, ya sean los responsables, los participantes o las instituciones o empresas o comunidades que van a entrar como sujetos dentro de esta investigación. Luego, la otra interrogante que todo investigador debe plantearse es acerca de, es decir, ¿cuáles son los temas en el cual yo voy a centrar la indagación? ¿Cuál es el enfoque teórico o la conceptualización que yo le quiera dar? ¿Cómo se va a sustentar ese trabajo? ¿Cuál es el área temática y los eventos de estudio? Una vez teniendo en cuenta acerca de qué voy yo a investigar, me debo entonces de preguntar por qué. ¿Por qué quiero hacer esa investigación? Y en esta interrogante yo voy a encontrar la justificación o las razones que me motivan a que la investigación se realice. Allí deben estar incluidas las necesidades, las inquietudes, las motivaciones, los intereses, todo lo que proviene del contexto de la investigación y cómo del mismo investigador dentro del ámbito científico y social puede revisar en ese porqué. ¿Para qué investigo? Entonces me va a comprender los objetivos a los que quiere llegar, lograr o alcanzar una vez que me he planteado esa problemática, necesidad o fenómeno. Esta investigación yo la puedo plasmar a corto, mediano o largo plazo, ¿verdad? Constituyendo como punto final el trabajo y los logros sucesivos a lo largo del proceso. El cómo lo voy a realizar en este interrogante, lo que se buscan son los métodos, las técnicas, las tácticas, las estrategias de cómo el investigador va a usar o va a alcanzar para que los objetivos planteados se cumplan. La respuesta interrogante no es otra cosa sino el marco metodológico del estudio. ¿Cuándo voy a realizar entonces yo la investigación? Y aquí yo voy a constituir como un cronograma o una programación en cuanto a tiempo, etapas, preciso fechas. El investigador debe especificar los paso a paso, las fases en que va a cumplir esa investigación, cómo la va a llevar a cabo, sobre todo con los objetivos en específico.
¿Dónde? Y aquí entonces tengo que abarcar tanto el ámbito espacial, el alcance geográfico, como el contexto sociocultural. Cuando hablamos del primero, es el lugar donde se va a recoger los datos, donde yo voy a especificar como investigador si el ambiente es natural o será creado especialmente para llevar a cabo el trabajo investigativo. Y cuando digo que va a ser creado o recreado es porque lo voy a experimentar, entonces debo estar en un laboratorio. El alcance geográfico son los lugares en los cuales yo voy a realizar la investigación. Y es válido delimitarlo para un país, una ciudad, una calle, una organización, una comunidad, porque al delimitar ese alcance geográfico me va a permitir que ese objeto de estudio tenga un referente bastante importante. Y en cuanto al último de los aristas en estudios en este interrogante, tiene que ver con las características sociales, económicas, educativas, culturales, los tipos de características que son de vital importancia para las investigaciones en cuanto a las ciencias sociales. ¿Con qué? Y este interrogante tiene que ver cuáles son los recursos que como investigador cuento para la realización de esos hallazgos que yo estoy estableciendo en ese proyecto o en ese trabajo investigativo. ¿Cuánto? Es decir, que aquí el costo o el presupuesto o las alternativas que yo tengo para obtener los recursos de dicha investigación. Eso es importante acotar. Toda investigación tiene un costo, ¿sí? A unos a mayor, a mediana o a pequeña escala. Pero cuando me convierto en investigador, pues esa ejecución en la adquisición de información, de alguna manera tengo que tener presupuestado cuánto va a ser. Si yo voy a irme por una investigación de tipo experimental, entonces yo debo de contar con los instrumentos, los mecanismos, más la parte financiera adecuada para la ejecución de dicha investigación. Luego vamos a ver los tipos de investigación. De acuerdo a su objeto, puedo decir que son factuales y formales, siendo las factuales aquellas que estudian los hechos, mientras que las formales estudian las ideas. De acuerdo al método, yo puedo decir que mi investigación puede ser teórica, empírica, de revisión. Y cuando digo que es teórica es porque explica, comenta, valora una teoría, mientras que para la de revisión, yo condenso, organizo, integro investigaciones ya hechas. Y para las empíricas es porque yo utilizo la observación real, ya sea ordinaria o dirigida a la experimentación. De acuerdo a su objetivo, podemos decir que la investigación es aplicada o pura. En la primera se aumenta el bienestar, concierne a un grupo particular, depende de descubrimientos que hace la investigación pura. Y en cuanto a la segunda, es ese tipo de investigación en donde yo voy a desarrollar teorías, nuevos conocimientos, sobre los cuales se persigue una utilización inmediata. Y al crear esas teorías también puedo generar nuevas fórmulas, ¿no? De acuerdo al nivel de conocimiento por obtener, entonces yo puedo decir que las investigaciones pueden ser explicativas, exploratorias o descriptivas. En la primera, se va a formular leyes que me buscan determinar los orígenes de ciertos conjuntos de fenómenos
a través de las delimitaciones de esas relaciones causales. Para las exploratorias, entonces me voy a acercar a un evento poco conocido. Y en las descriptivas son las llamadas investigaciones diagnósticas, en donde buena parte de lo que se escribe o estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Otra de las tópicos a tomar en cuenta en cuanto a la contextualización del problema es en la construcción de un referente teórico del problema. Ello significa que yo, como investigador, debo de reunir un conjunto o un bagaje conceptual teórico que me antecede, lo han realizado otros investigadores, ¿verdad?, con respecto al tema que quiero tratar, y que lo que yo voy es a reelaborarlos o adaptarlos a mi investigación. Recordemos que las investigaciones deben ser novedosas, innovadoras, creativas, aportar algo nuevo para el bienestar de la vida o de la sociedad. Traje un ejemplo: prestaciones sociales en los adolescentes sería mi tema de investigación. Y el problema puede ser los beneficios del pago del anticipo de las prestaciones sociales a esos adolescentes. ¿Cuál es la importancia en la pregunta de las formulaciones del problema? Una buena pregunta me indica que el primero es el objeto de esa investigación. Y las preguntas que antes señalé son los medios para yo alcanzar los fines que me propongo como investigador. Y esas interrogantes o preguntas se pueden contestar. Deben de aportar algo nuevo con su respuesta y ninguna, o en general, ninguna investigación puede partir de la nada. Si yo parto de la nada es cuando estoy generando una nueva teoría, ¿verdad? Pero aún así, si la voy a generar, se supone que ya yo estoy indagando de algo que existe. Dentro de la contextualización, que es la primera fase, comienza con ese descubrimiento o la identificación o hallazgo de una situación objeto de estudio, de un problema, una necesidad o un fenómeno que quiero resolver. Debo de redactar un trabajo de investigación. La introducción al área temática debe estar descrita según una realidad objeto de estudio. Se ha de explicar la situación actual del problema, debe contener unos elementos que sustenten dicho problema, se ha de describir concretamente ese problema y darle la relevancia al mismo. Cuando yo me formulo esa problemática, ¿verdad?, yo digo que debo de tener aspectos conocidos y aspectos desconocidos. En ese planteamiento de hacerme una pregunta específica, delimitada, en cuanto al espacio, al tiempo y a la población, los aspectos conocidos en el problema son los que me permiten entonces diagnosticarlo, caracterizarlo, conociendo sus causas y los efectos de dichos problemas. De aquí, en este momento, es cuando yo observo cuáles son los síntomas que realmente tienen o persisten o se presentan en ese problema o necesidad. Y esos síntomas, a su vez, me generan unas causas que traen consecuencias de no abordar a tiempo la problemática, pues no se va a poder mejorar o no se va a poder resolver. Por eso es que hablamos, dentro del árbol del problema, que no solamente están los síntomas, las causas, consecuencias o efectos, sino que deberían de estar esas posibles soluciones bajo las cuales pretendemos resolver